el ejercicio 3 tiene una serie de particularidades que en el último encuentro de Zoom que hicimos yo los comenté. Más que nada es la primera vez que tenemos dos proyectos mutuamente excluyentes que se ponen a evaluación, y es el único caso que vimos hasta ahora. No hay alguno más después. eh, no es lo que nosotros vamos a usar como modelo de evaluación para los que les gusta preguntar por cómo se toma esto. Pero sí nos sirve para poner en práctica algunas cosas, incluso tiene incorporaciones y algunos datos nuevos que hasta ahora no estaban y que los podemos usar y aprovechar en este ejercicio. En general las resoluciones, hay varios equipos que le hicieron perfecta y está tal cual como yo ya lo estoy compartiendo en pantalla, y en algunos otros hubo de pocas a bastantes diferencias. Creo que lo principal en este ejercicio fue no el método de construir los dos flujos. Digo que como nosotros ya les habíamos pasado el esquema, me parece que el dato principal que apareció en la resolución es la dificultad de decisión acerca de qué método utilizaban para equiparar vidas útiles. Porque claramente tenemos un proyecto de alquiler de 4 años y un proyecto de compra de 6, si mal no recuerdo. El, el proyecto de compra de 6 y el proyecto de alquiler de 4 no pueden ser evaluados si no se los ajusta a alguno de los métodos para equiparar vidas útiles. En esa equiparación de vidas útiles tenemos 3 opciones, ya las vieron con Alicia, por eso no lo hicimos antes este ejercicio. Es el mínimo común múltiplo, acortar la vida del proyecto más largo a la vida del más corto, y la reposición continua. Ha habido distintas propuestas, en los equipos lo han resuelto de las 3 formas, y yo los que fui viendo qué es lo que hacían, los fui guiando con una restricción muy estricta que hay en el planteo respecto a lo que pasa con el alquiler. La opción de mínimo común múltiplo sería lo primero que analizaríamos. Sé que algunos lo hicieron, mínimo común múltiplo, si no hubiera ninguna restricción respecto al tiempo que la empresa que nos ofrece alquilar nos pone como disponible, podría ser en el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, que es 12, ¿sí? Entonces habría que hacer 2 veces la compra y una vez, perdón, y 3 veces el alquiler. Ahí tengo una duda porque no me acuerdo. No, me parece que la compra es por 5 años. Entonces, eh, el, si es por 5 me da un poquito más que 12, entre 5 y 4. El, el limitante, como decía, está acá en el tema del alquiler. Si yo tengo que suponer que voy a alquilar durante 3 o 5 periodos, sería en el otro caso, ese equipamiento, una empresa que me dice que solo lo va a tener disponible por 4 años. ¿Sí? Entonces, a partir de ese planteo ya queda descartado el mínimo común múltiplo y la reposición continua. Esto porque fue lo que quizás más tuvimos que explicar. Y después lo otro que yo noté en este ejercicio que es importante aclarar, es que estamos trabajando siempre por criterio de lo percibido, el incremental y el costo de oportunidad. Por lo tanto, en lo que yo voy a volcar el flujo es lo que responde a esos criterios. Y cuando yo hablo del incremental, nosotros hay una propuesta de resolución que es hacerlo por un método más tradicional, que es calcular la tira incremental cuando yo tengo 2 proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué resuelve esto? Resuelve que en alguna época era más difícil hacer todo esto, o sea, antes de la existencia del Excel, y se resolvía quizás por tira incremental, ¿sí? El flujo,
de dos proyectos mutuamente excluyentes. Es más, yo ya se los hice y está en el planteo, ahora lo vamos a ver. Se puede haber trabajado esto con un solo flujo directamente, suponiendo que la situación con proyecto es aquella de mayor inversión inicial y la sin proyecto es la de menor inversión inicial. Eso también porque en algún momento se generó alguna duda acerca de lo que se planteaba más abajo. Pero vamos en orden, ¿sí? Así que para estar en orden, lo que... Voy a intentar de nuevo con Sol que no se pudo conectar y a ver si puede. Ahí estamos todos, por fin. Bien. Bueno, el planteo está a la vista, ahí lo tienen frente a ustedes. Quiero ver si hay alguna consulta. Si no, empezamos con la opción compra, que es la que yo puse primero, y vemos algunos detalles que requieran explicación. No sé si hay alguna consulta inicial. Si no, empiezo yo a comentar las particularidades de este flujo. Primero que nada, es un flujo que no tiene ingresos. Y si ustedes se fijan, no hay egresos tampoco, por lo percibido, que generaran algún efecto impositivo. Solamente genera efecto impositivo las amortizaciones, ¿sí? Esa es una particularidad. Y esas amortizaciones están ahí para generar una base imponible de 2.400 durante 4 años y después un flujo de cero. Hay una aclaración para hacer respecto a un costo que hay, un costo de mantenimiento, que es igual tanto en la opción de compra como en la de alquiler. Yo incluir ese costo, suponerlo distinto, es el mismo monto para las dos partes del planteo. Creo que todo está todo planteado en dólares este ejercicio, así que es el mismo monto en los dos. Los que lo hicieron así, yo les pido que lo tengan, que lo guarden, porque van a ver que vamos a llegar a la misma conclusión absolutamente, porque está claro, ¿no? Cuando yo agrego lo mismo de los dos lados, ¿sí? Desde los dos lados de una ecuación, voy a seguir obteniendo el mismo resultado. Ahora después lo explicamos perfectamente en el ejemplo. No sé si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta por escrito, o habilitan el micrófono y pregunta. No, profe, quería preguntar en Ramiro. la resolución. Sí, perdón, Ramiro. Ramiro, ¿Por qué toma volumen como muy una bajo. venta de uso? Volveme a repetir la pregunta porque tenía el volumen bajo y no llegué a escucharte. Ah, perdón. Pregunto por qué toma como venta al cuarto año el bien de uso que se compra. O sea, dando de baja la amortización y tomando como resultado de venta del bien de uso, ¿puede ser? Porque es lo que hemos hecho siempre en cada uno de los ejercicios. Yo tengo que suponer el cierre, ¿sí? El abandono del proyecto. Es la última etapa de la proyección, ¿sí? Yo siempre consideré la venta de cada uno de la dobladora de caños, del colectivo, de la sustitución de la máquina, tanto la que reemplazo como la nueva. Siempre termino cerrando el proyecto calculando el ingreso. Una vez, y vos que estás en el negocio inmobiliario, una vez recibí una consulta muy absurda de un colega que dice, bueno, sí, estos métodos que ustedes utilizan, hay un negocio típico en la Argentina que es que si yo compro un inmueble para alquiler, nunca me va a dar bien esos análisis de rentabilidad que ustedes hacen, porque si yo pongo como inversión inicial el desembolso que hago y después solo tengo el ingreso por el alquiler para volcar en el flujo, nunca me va a dar rentable y hay un montón de gente que lo hace eso. Y obviamente esa persona estaba obviando el dato más importante. En ese tipo de proyecto de inversión inmobiliario, lo más importante es el ingreso futuro que yo tengo por la venta del inmueble, porque el inmueble lo tengo. ¿Sí? ¿Se entiende, Ramiro, lo que estoy diciendo? Sí, sí. Así que Acá lo nunca que estoy vas a cerrar interpretando, un proyecto si no vas a vender el bien de uso que incorporaste. Si no, te va a faltar un claro. ingreso importantísimo. En el caso de que sea grande, ¿no?
Claro, ahí lo que estoy viendo es que lo acortó a 4 años. Yo lo hice Obvio. a 5. Acorté Sí, los dos a 5 por lo que eso. pasa es que para poder hacerlo, otro dato, ¿por qué usamos acortar al, el más largo al más corto? Porque encima me da la posibilidad de que yo tenga una planilla que creo, no sé si quedó volcada, me parece que no la volqué en el Excel, que es una planilla de seguimiento del valor de ese bien. Me dice que ese bien va a valer 12.000 en el primer momento, después va bajando de a 20%, ¿sí? Hasta llegar a cero. El 20% sobre el valor inicial siempre. Entonces va a valer primero 12.000, después 9.600, después 7.200, ¿sí? Así va a ir bajando el valor de esa inversión. Claro, sí, me queda claro que el valor residual al cuarto año es 2.400 por la cuota de amortización, No, por el efecto impositivo. Eso la es. amortización no tiene absolutamente nada que ver con el valor residual. El valor residual es un valor de mercado, ¿sí? La amortización es un capricho de la FIP, ¿sí? A nosotros solamente le damos bolilla a lo que plantea la autoridad impositiva para el cálculo de lo que tengo que pagar. No tiene nada que ver con la economía real. Yo esto ya lo expliqué también varias veces. Imagínate que AFIP me dice que un rodado en 5 años vale cero. Y yo cualquier rodado con 5 años tiene un valor de mercado. Y yo en el flujo voy a volcar el valor de mercado. Y también voy a volcar el efecto sobre el egreso que tengo por pagar impuestos que me genere la amortización. Son dos cosas totalmente distintas. Acá te pueden coincidir en número, pero son cosas totalmente distintas. Sí, listo, me queda claro. Yo soy como medio terminante en esto para que no se confundan, ¿eh? Cuando acá sobre el costado, voy a mover el mouse, eh, dice 400, ¿sí? De ingreso por venta, ¿sí? Ese es un dato de mercado. Ese dato sale de esa planilla que yo armo calculando 12.000 menos el 20%, menos el 20%, menos el 20%, ¿sí? Que me coincide con las amortizaciones es una casualidad. Ese dato siempre lo voy a ver en ingreso por venta. Imagínense que en alguno de los proyectos que ustedes están proponiendo tienen que incorporar, como dije recién, un rodado, ¿sí? Yo tengo que incorporar una camioneta de determinado tipo, así bien, y tienen que determinar el valor de la inversión. Fácil, van a una lista de precios de la automotriz que la fabrica y lo tengo. Y después la voy a amortizar al 20%, si llego, 5 años, valor cero. Bien, yo como ingreso por venta voy a buscar, si tengo la suerte de no elegir un modelo que sea nuevo en el mercado, busco cotizaciones, que pueden ser cualquiera, desde el Mercado Libre a las que se les ocurra, cualquier publicación especializada, lo que sea, y busco la planilla, el valor de cuánto vale esa camioneta con 5 años hoy. O el rodado que sea, ¿no? Y listo. No tiene nada que ver con el cero que me dice AFIP. En este caso, porque puede haber coincidido. Igual no coincide acá. Está claro que yo tengo un ingreso por venta de 2.400 cuando el valor libro está en cero. Está en cero porque en 4 años se llega a amortizar 5 veces, ¿no? Por esa otra particularidad que tiene este flujo, que, que es que termina amortizando todo el bien porque empieza desde el año cero con una primera amortización de alta, digamos. No sé si hay otra pregunta. Profe, buenas tardes, soy Sí, Adela. ¿qué tal, Adela? Bien. Profe, yo en la opción de compra Ujú, lo había hecho a 6 años por la vida útil del ujú. equipo. Sí, pero ya vieron con Alicia que no hay posibilidad de que yo pueda comparar o tomar una decisión entre dos proyectos mutuamente excluyentes que no tengan la misma vida útil. Claro, lo que nosotros habíamos pensado en el equipo fue No hay opción, hacerla. esto es re importante, nunca hay opción, el método, el segundo método que vieron es acortar la vida del más largo al más corto. De ninguna manera se les ocurra que puedo alargarla del más corto al más largo, ¿sí? Por más que haya gente que lo proponga y que esté en alguna bibliografía, esto que estoy diciendo, ¿eh? Ojo, nosotros le vamos a decir no lo hagan, ¿sí? Sí, nosotros hicimos eso, o sea, cortamos la compra al de alquiler, que era el proyecto más corto.
Pero Está bien, primero el flujo lo hicimos a 6 años, no a perfecto. 5. Después acortamos. Claro, y cuando acortás vos sabés que no es que borras columnas. Vos Sí, tenés sí, que, sí, eso sí. vos tenés que suponer que, lo estás cortando en 4 años. Sí, y lo de los 1.000 pesos, bueno, los habíamos agregado tanto en compra como en alquiler. Están de más, Yo, están de más, pero no va a influir, vas a ver, en el resultado final no va a influir. claro, bueno. Mm. Y después, en esos 2.400 que vos explicás que son los 12.000 menos los 20 de cada año, eh, a nosotros nos dio otro importe, no sé bien por ¿En el qué, cuarto ahora lo año te voy a dio otro buscar. importe? Sí, En lo que sería el periodo 4 te da otro importe. y 6.144 nos daba. 6.144. Claro, o sea, pensar en el año 1 12.000 menos 20%, 9.600 menos Sí. el 20, 7.680. Menos el 20 de que de 9.600. Claro, Claro, pero el planteo dice que es sobre el valor inicial. claro, por eso ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo habría que ir haciéndolo? Los que tienen diferencia es porque que fueron acumulando el 20%. Pero en el ejercicio está planteado, o sea, yo porque lo tengo resuelto con una grilla donde voy bajando 20% sobre el valor inicial. Dice valor de compra, por eso no habría que tener demasiada duda sobre eso. Pero si es esa la diferencia, no va a haber mucho más cambio que el que se genera. Alguien preguntó ahí en el chat si tengo que considerar como ahorro, eso también lo expliqué, la compra sobre el alquiler y el alquiler sobre la compra. No es cualquier cosa sobre cualquier cosa, ya se lo expliqué a algún grupo y lo vamos a hacer después. Ahora en este momento estamos viendo la opción compra, ¿sí? Y en la opción compra yo trabajo con la compra como con proyecto y la no compra, ¿sí? Como sin proyecto. Hasta ahí estamos en eso. Y lo de los 2.400 es lineal porque así se planteó en el ejercicio. Porque dice 20% del valor de compra. En lo que había aparecido ahí que no me preguntaron y que yo lo mencioné, bueno, hay una particularidad con el hecho de que la amortización, hay amortización ya en el año 0, no sé si eso le generó dudas a alguno. ¿Puede repetir por qué la amortización está en 0? Me pregunta Marina. ¿A qué parte de la amortización te referirás, Marina? La amortización en este flujo, ¿por qué está en el momento 0? Está en el momento 0 porque lo dice el planteo también. Dice que en el periodo de la compra yo ya puedo amortizar, ¿sí? Así que amortizo con el alta. Es un planteo, como hay otra diferencia acá, que los impuestos se pagan al año siguiente del que se producen. Son cosas que pueden ocurrir y que me pueden llegar a cambiar o modificar el resultado. En este caso, nos genera un, un ingreso incluso ahí desde el año 0, en el sentido de que me va a generar un ahorro impositivo. Fíjense que el ingreso de este flujo, por lo menos el de compra, cuando yo uso el incremental, y el único percibido el único ingreso es el ahorro en el impuesto, ¿no? Ahí voy a corregir que falta que diga base imponible. Profe, Sí, Sofía habla. Los 1.000 pesos, los 1.000 pesos anuales que había que pagar, sí. ¿daba lo mismo ponerlo o no? En Aunque realidad dé no, en distintos realidad no resultados. deberías ponerlo. Por el criterio de lo incremental, sí, no deberíamos ponerlo porque vos vas a terminar comparando compra contra alquiler. Y en las dos opciones está. Ya lo vamos a ver en otro ejercicio que tenés un montón de información en el cálculo de la decisión sobre dos proyectos mutuamente excluyentes que son absolutamente inútiles que los pongan. Ok. Imagínate que yo acá te dijera cuántos son las ventas. Sí, te van a cambiar los BAM, vas a poder calcular la TIR, qué sé yo. Ponele que te den BAM positivo, pero al final vas a comparar un BAM contra el otro. Entonces, Claro. a ver, si yo te digo cuáles son las ventas, obviamente van a ser las mismas en el flujo de arriba que las de abajo. ¿Y qué te cambia? Porque es el mismo número que vas a poner en los dos lugares, ¿no?
Claro, sí, sí. Y esas mismas ventas también van a ser sin proyecto. Entonces, ¿para qué las vas a poner? Estamos trabajando por el incremental. Si buscamos nosotros solo lo que se modifica a partir del proyecto, ahorramos mucho trabajo. Por eso usamos esa metodología. Ah, ok. Claro, profe, yo por ejemplo lo puse pensando en que, bueno, por esto de lo incremental, pensando con proyecto y sin proyecto, es una diferencia, porque sin Perfecto. proyecto no lo Sí, sí. tendría y con proyecto sí. En ese caso sí. En ese caso sí es con proyecto y sin proyecto. Después lo que vamos a ver, y por eso les decía que los que lo hicieron que lo guarden, porque vamos a ver que el resultado final que vamos a llegar es exactamente el mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, Porque dale. no va a cambiar la decisión después respecto a uno y el otro. Si ahora te cambia, obviamente no tenés el mismo ban ni tenés la misma, no sé si podías calcular la TIR, no, porque la TIR la podrías calcular si hubiéramos incorporado un ingreso. Pero como es un egreso, tampoco. Pero sí seguramente te da un ban más negativo. Claro, y bueno, y entonces lo de los años, digamos, en este momento es igual si yo lo hago a 6 años o a 5, total después lo voy a comparar las vidas. No. Vos cuando comparás, para comparar tenés que hacerlo. Si vos lo hiciste a 6 años, es un flujo que hiciste de más y no te sirve para nada. Claro, yo lo hice a 6 y Claro, el pero ¿para alquiler, qué? Para pensarlo nada más, porque claro, es bastante improductivo. En el sentido que sí, puede después lo ser, tenés que capaz que es acortar. porque como sabía hacerlo, no sé. Claro, no, por eso, a lo que voy es que después igual lo tenés que cortar. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, Sí, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio donde después el 2, ¿sí? El de la mecanización, hicimos el flujo, pero porque nos pedía la evaluación de un proyecto en 10 años, ¿sí? Y después lo acortamos para ver cuándo recuperábamos la inversión. Acá no nos está pidiendo, en ningún momento nos pregunta si un proyecto es rentable o el otro proyecto es rentable, nos está preguntando cuál queremos. Entonces voy directamente a lo que me importa, que es ver cuál es más rentable. Para poder resolver eso tengo que comparar. Si ustedes se fijan, igual el flujo no está corto, o sea, la construcción del flujo tiene de 0 a 5, ¿sí? Esa columna 5, por más que no tenga datos en el caso de la compra, la voy a necesitar en el caso del alquiler. No se necesita esa columna porque el resultado justo me queda neteado con la última amortización, ¿sí? Cosa de que ya lo mostré los otros días, si esa amortización no se hiciese, incluso la última, me va a afectar exactamente el resultado en 0. Por lo tanto, siempre queda resuelta esa última columna, ¿sí? Está claro que yo trabajé el flujo en 4 años, pero necesito un quinto por el impuesto. Dijo que si usamos los 1000 de gastos de mantenimiento sigue estando bien planteado, aunque, bueno, ya lo dije, aunque nos dé otros resultados, otro flujo, digo. No les va a dar otro resultado en cuanto a la decisión de si compro o alquilo. Va a ser exactamente lo mismo, porque yo puedo poner cualquier número arriba y cualquier número abajo, el que se me ocurra, y lo que va a hacer es poco productivo, eso es lo que dije. Pueden poner lo que quieran, como ingreso, como egreso, mientras estén los dos flujos no va a cambiar nada. Sí les va a cambiar el valor del BAM, pero el valor de ese BAM, si yo estuviera analizando solo compra, ya al ver ese valor negativo, digo, esto no me es rentable, no lo hago. Pero no estoy decidiendo si lo hago o no, estoy diciendo cuál de los dos hago. Tengo la decisión de resolver este problema que tengo con los datos y voy a ver si alquilo o compro. Ahí está la decisión. Así que, si quieren, sigo con alquiler.